Relatos de iluminación. R-456. Un león fue capturado y encerrado en un campo de concentración, donde, para su sorpresa, se encontró con otros leones que llevaban allí muchos años, algunos incluso toda su vida, porque habían nacido en cautividad. El león no tardó en familiarizarse con las actividades sociales de los restantes leones del campo, los cuales estaban asociados en distintos grupos. Un grupo era el de los socializantes, otro, el del mundo del espectáculo, incluso había un grupo cultural, cuyo objetivo era preservar cuidadosamente las costumbres, la tradición y la historia de la época en que los leones eran libres. Había también grupos religiosos, que solían reunirse para entonar conmovedoras canciones acerca de una futura selva en la que no habría vallas ni cercas de ningún tipo. Otros grupos atraían a los que tenían temperamento literario y artístico, y había, finalmente, revolucionarios que se dedicaban a conspirar contra sus captores o contra otros grupos revolucionarios. De vez en cuando estallaba una revolución, y un determinado grupo era eliminado por otro, o resultaban muertos los guardianes del campo y reemplazados por otros guardianes. Mientras lo observaba todo, el recién llegado reparó en la presencia de un león que parecía estar siempre profundamente dormido, un solitario no perteneciente a ningún grupo y ostensiblemente ajeno a todos. Había en él algo extraño que concitaba, por una parte, la admiración, por otra, la hostilidad general, porque su presencia infundía temor e incertidumbre. «No te unas a ningún grupo», le dijo al recién llegado. «Esos pobres locos se ocupan de todo menos de lo esencial». «¿Y qué es lo esencial?», preguntó el recién llegado. «Estudiar la naturaleza de la cerca. Ninguna otra cosa, absolutamente ninguna, importa». R-457. La condición humana queda perfectamente reflejada en el caso de aquel pobre borracho que, a altas horas de la noche, estaba fuera del parque golpeando la verja y gritando: «Dejadme salir. Son únicamente tus ilusiones las que te impiden ver que eres y has sido siempre libre». R-458. Un factor fundamental para alcanzar la libertad es el conocimiento ocasionado por la adversidad. Un hombre, completamente perdido en el desierto, desesperaba de poder encontrar agua. A duras penas fue remontando una duna tras otra, mirando desde arriba en todas las direcciones con la esperanza de divisar en alguna parte una corriente de agua. Pero todo fue inútil. Mientras avanzaba tambaleándose, tropezó con el pie en un arbusto seco y cayó al suelo. Y allí se quedó, sin fuerzas siquiera para ponerse en pie y sin el menor deseo de seguir luchando, desesperado de poder sobrevivir a aquella pesadilla. Tendido en la arena, derrotado y abatido, de pronto fue consciente del silencio del desierto. Por todas partes reinaba una majestuosa tranquilidad que no se veía perturbada por el más mínimo sonido. Intuitivamente, alzó su cabeza. Había oído algo. Algo tan tenue que solo el oído más agudo y el más profundo silencio podían llevar a detectar, el sonido del agua cuando fluye. Alentado por la esperanza que aquel sonido había despertado en él, se levantó y no dejó de andar hasta que llegó a un arroyo de limpias y refrescantes aguas. R-459. No hay otro mundo más que este. Pero hay dos formas de mirarlo. En la antigua India había un rey, llamado Janaka, que además era un sabio. Un día, estaba Janaka durmiendo la siesta en su cama cubierta de flores, mientras sus sirvientes le abanicaban y sus soldados montaban guardia ante su puerta. Cuando estaba quedándose dormido, tuvo un sueño en el que un rey vecino le derrotaba en una batalla, le hacía prisionero y le torturaba. En el momento en que la tortura iba a comenzar, Janaka se despertó sobresaltado y se vio en su lecho de flores, con los sirvientes abanicándole y los soldados haciendo guardia. Volvió a quedarse dormido y a tener el mismo sueño, y nuevamente se despertó y comprobó que estaba confortablemente a salvo en su palacio. Entonces comenzó un pensamiento a rondar insistentemente la cabeza de Janaka. Mientras estaba dormido, el mundo de sus sueños le había parecido perfectamente real, y ahora que estaba despierto, le parecía igualmente real el mundo de los sentidos. Quería saber cuál de aquellos dos mundos era el verdaderamente real. Ninguno de los filósofos, sabios y videntes a los que consultó fue capaz de darle una respuesta. Y estuvo muchos años buscándola inútilmente, hasta que un día llamó a la puerta de su palacio un hombre llamado Astavakra, que significa totalmente deforme, o encorvado, y que precisamente llevaba ese nombre porque era así de nacimiento. Al principio, el rey era un tanto reacio a tomarse en serio a aquel hombre. ¿Cómo puede un hombre tan deforme como tú poseer la sabiduría que les ha sido negada a mis videntes y a mis sabios?, le preguntó. Desde mi más tierna infancia, le replicó Astavakra,
Se me han cerrado todos los caminos, por eso he seguido ávidamente la senda de la sabiduría. Habla, pues, dijo el rey. Y aquí lo que dijo Astabacra: oh rey, ni el estado de vigilia ni el estado de sueño son reales. Cuando estás despierto, el mundo de los sueños no existe, y cuando duermes, lo que no existe es el mundo de los sentidos. Por eso ninguno de ellos es real. Pero, si tanto el estado de vigilia como el estado de sueño son irreales, entonces, ¿qué es real?, preguntó el rey. R 460. Hay un estado además de esos dos. Descúbrelo. Es el único real. Los que no han alcanzado la iluminación se consideran despiertos y, en su locura, llaman buenas a unas personas y malas a otras, alegres a unos acontecimientos y tristes a otros. Los verdaderamente despiertos ya no están a merced de la vida y la muerte, del crecimiento y la decadencia, del éxito y el fracaso, de la pobreza y la riqueza, del honor y el deshonor. Para ellos, ni siquiera el hambre, la sed, el calor y el frío, que experimentan como algo transitorio en el río de la vida, duran indefinidamente. Han llegado a darse cuenta de que nunca es necesario cambiar lo que ven, sino tan solo la forma en que lo ven. Y así llegan a asumir la cualidad del agua, que es suave y manejable, a la vez, de una fuerza irresistible, que no se esfuerza, y sin embargo, beneficia a todos los seres. Gracias a su acción desinteresada, otros son transformados; gracias a su desprendimiento, el mundo entero prospera; gracias a su ausencia de codicia, otros no sufren daño alguno. El agua es extraída del río para regar los campos. Al agua le da absolutamente lo mismo estar presente en el río o en los campos. Así es como los que han alcanzado la iluminación actúan y viven apacible e intensamente de acuerdo con su destino. Son ellos los únicos que se convierten en los enemigos implacables de la sociedad, la cual odia la flexibilidad y ama la reglamentación, el orden y la rutina, la ortodoxia y la conformidad. R 461. Mamilla llegó a ser un celebérrimo maestro zen, pero para ello tuvo que aprender el zen con mucho esfuerzo. Cuando era discípulo, su maestro le pidió que explicara el sonido del aplauso con una sola mano. Mamilla se entregó a ello con toda su alma, ayunando y robando horas al sueño para dar con la respuesta correcta. Pero su maestro nunca quedaba satisfecho. Un día llegó incluso a decirle: no trabajas lo suficiente. Te gusta demasiado la vida cómoda y estás demasiado apegado a las cosas placenteras de la vida, incluso demasiado apegado al deseo de dar con la respuesta lo antes posible. Más te valdría morirte. La siguiente vez que Mamilla se vio delante del maestro, hizo algo espectacular. Cuando el maestro le pidió que explicara el sonido del aplauso con una sola mano, él cayó al suelo y se quedó inmóvil, como si hubiera muerto. El maestro le dijo: muy bien. De modo que te has muerto. Pero, ¿qué me dices del sonido del aplauso con una sola mano? R 462. Anand era el más fiel de los discípulos de Buda. Años después de que Buda muriera, se proyectó celebrar un gran consejo de la iluminación, y uno de los discípulos fue a decírselo a Anand. Pero para entonces Anand no había alcanzado aún la iluminación, aunque se había esforzado durante años. De modo que no tenía derecho a asistir. El día anterior a la inauguración del consejo, Anand tomó la decisión de ejercitarse durante toda la noche y no cejar hasta haber alcanzado la iluminación. Pero lo único que consiguió fue quedar exhausto, sin haber hecho el más mínimo progreso a pesar de todos sus esfuerzos. Por eso, al amanecer decidió renunciar y concederse un descanso. En aquel estado, perdida toda ansia, incluida el ansia de la iluminación, recostó su cabeza sobre la almohada. Y de pronto alcanzó la iluminación. Le dijo el río al buscador: ¿crees realmente que hay que inquietarse por la iluminación? Por muchas vueltas que dé, yo siempre estoy rumbo a mi origen. No olvidéis de suscribirte y compartir o dale el visto bueno si te gustó.